Saludos queridos amigos, es un placer estar con ustedes nuevamente. Les estoy dando la bienvenida a todos los que ya entraron y los que van a entrar después, pues también estoy contento de que estén con nosotros. Damos gracias a Dios porque hay un gran número de hermanos, de amigos que están entrando para juntos compartir estos mensajes que este humilde servidor de ustedes está presentando con el fin de poder mantenernos alerta y también informados de los eventos que tendrán lugar antes del fin del mundo y que son los que alimentan nuestra fe con la seguridad de que muy pronto, Cristo vendrá por su pueblo cumpliendo su promesa de Juan capítulo 14, cuando él dijo: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que vamos en estos momentos a entrar en nuestro estudio de hoy. ¿Cuándo serán estas cosas? Ustedes recordarán que esta pregunta está basada en una declaración que Jesús había hecho. Se había reunido con los discípulos, ellos le habían mostrado allí las hermosas piedras del templo, y esto, claro está, era lo que le llamaba mucho la atención a los discípulos, la hermosura del templo. A veces perdemos de vista, perdemos de foco lo más importante. Ellos tenían ahí a alguien que era más importante que el templo, y sin embargo ellos perdieron de vista completamente que lo más importante no era el templo, sino era Jesús. Y a veces a nosotros nos pasa mucho, a veces esas cosas pasan también en este tiempo moderno, y estamos quizás más enfocados en las formas, en los edificios, en la liturgia, en los programas, y perdemos de vista a aquel que es más importante que todas esas cosas y al cual le debemos nuestra existencia y quien merece toda nuestra adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que en esos momentos, pues entonces Jesús le dijo: miren, les voy a decir algo para que lo sepan, ¿no? Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Entonces, pues ahí viene la pregunta. Por lo tanto, ellos se acercaron y le preguntaron a Jesús: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? O sea, había dos eventos importantes en los cuales los discípulos querían estar claros. Número uno, lo que Jesús había declarado de la destrucción del templo. Y número dos, todo lo que estaba relacionado con su segunda venida. Y ahí tenemos entonces que Jesús pronuncia el discurso profético más importante que encontramos en la Biblia en relación con su segunda venida, que es Mateo 24. Así que por eso es muy importante estudiar lo que este capítulo nos presenta a nosotros, porque son elementos de gran trascendencia para nuestra convicción y para la confirmación de nuestra fe en Cristo Jesús. Ahora bien, la declaración de Jesús es sumamente clara y determinante. En el tiempo en que ya estuvo a punto de ascender al cielo, ahí se habían reunido un grupo y le habían vuelto a preguntar lo mismo, en otras palabras, pero le preguntaron casi lo mismo: Señor, ¿vas a restaurar el reino a Israel en este tiempo? O sea, ellos tenían todavía esa inquietud, ellos querían conocer antes que Jesús se fuera cuándo él habría de regresar finalmente a la tierra. Pero lo que más me preocupa es que los discípulos no estaban todavía bien enfocados, todavía estaban pensando en un reino terrenal, no estaban pensando exactamente en que la misión de Jesús no tenía que ver con un reino terrenal. Él había venido a establecer un reino espiritual, y ese reino espiritual al cual pertenecemos todos nosotros, los que hemos aceptado a Jesús como Salvador personal, cuya sede no está en la tierra. Ya lo había declarado: mi reino no es de este mundo. Se lo dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Y los discípulos todavía no habían acabado de entender esto. Por lo tanto, seguían pensando que el Señor habría de restaurar el reino a Israel. ¿Sabe que hay muchos cristianos todavía que piensan que el Señor va a restaurar el reino al Israel literal también antes de su venida? Mira, déjame decirte, no hay ninguna base al respecto. Pablo es bien claro cuando él presenta que ya Jesús en su muerte en la cruz derribó los muros de separación, hizo de ambos pueblos, judíos y gentiles, un solo pueblo, y estableció un Israel espiritual en el cual no hay hombre, ni mujer, ni judío, ni gentil,
porque todos somos una sola cosa, de manera que el reino de Israel al cual se refería Jesús es ese reino que está compuesto de toda nación, tribu, lengua y pueblo, y al cual perteneces tú y pertenezco yo, simplemente por haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador y haber sido bautizados en su nombre. Pero no habrá tal de que el reino de Israel va a ser restablecido en este tiempo. Eso no es bíblico, eso no está apoyado por las escrituras. Ahora bien, después de esta declaración que encontramos aquí y que nos muestra que Jesús habló claramente, aún podemos añadir lo que dijo en Mateo 24, versículo 36. Después de haber enumerado todas aquellas señales, Jesús aclaró que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Solamente Dios, en su arbitrio, tiene el conocimiento de cuándo será el día en que Jesús vendrá a la tierra. Eso sí podemos tener seguro. Tal como dijo Pedro, allá en su segunda epístola, en el capítulo 3, el día del Señor vendrá. Esa es una convicción que debemos tener. No importa cuánto se demore o cuán aparentemente se demore, porque no es que realmente se está demorando, solamente que el Señor es misericordioso y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él quiere salvar a todos los que pueda. Pero lo que podemos estar seguros es de que realmente Jesús ha de venir a la tierra. Elena White comenta que no hemos de saber el tiempo definido ni para el derramamiento del Espíritu Santo ni para la venida de Cristo. ¿Por qué Dios no nos ha dado este conocimiento?, pregunta ella. Porque si lo hiciera, no haríamos un uso correcto del mismo. Como resultado de este conocimiento, existiría entre nuestro pueblo un estado de cosas que retardaría grandemente la obra de Dios de preparar a un pueblo para estar de pie en el gran día que vendrá. No debemos vivir en base a una agitación relacionada con el tiempo. Ella dice más aún, el Señor nos ha encubierto sabiamente este asunto para que siempre podamos estar en un estado de expectación y preparación para la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo en las nubes del cielo. Si realmente tuviéramos conocimiento del día exacto en que Jesús vendría, mucha gente diría, bueno, pues vamos a disfrutar la vida, vamos a dejar las cosas para el final y cuando ya está cerca, pues entonces ya me preparo para recibir a Jesús. En otro caso, si supiéramos que el día está más allá de los límites de nuestra edad y los que vivimos en este mundo, pues alguna gente se sentiría desesperada, perderían la fe, la confianza y tal vez no tomarían interés en prepararse para el regreso de Jesús. Por lo tanto, el Señor vedó eso. El Señor no quiso revelar, ni lo ha revelado jamás, porque Él quiere mantener ese estado de expectación. Y esto ha sido en todas las épocas. O sea que siempre hemos tenido en todas las épocas este estado de expectación que manifestaron los discípulos, manifestaron todos los que han creído en Cristo, pensando de que realmente Jesús vendría en su tiempo. Pero nuestro mensaje no es fijar fechas. Nosotros no tenemos que fijar fechas. Jesús le contestó a los discípulos ahí en el monte de la Ascensión, cuando ellos le hicieron la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en esta época? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No debe ser el trabajo nuestro, ni el interés nuestro conocer fechas, tratar de determinar la fecha. Nuestro problema no es saber, no es conocer, es hacer. El Señor nos dio una comisión y esa comisión sería que debíamos predicar el evangelio a todo el mundo para que entonces venga el fin. De manera que debemos cumplir con esa comisión. El texto que tenemos ahí en Hechos 1:7, el Señor continúa diciendo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que nosotros no tenemos como una tarea predominante o primordial tratar de descubrir la fecha en que Jesús venga. No, esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es prepararnos y preparar al mundo para la venida de Jesús. Esa es nuestra tarea principal. La fijación de fechas, indudablemente, no es correcto.
Elena White, en Evento de los Últimos Días, página 34, dice que el tiempo exacto de la segunda venida del Hijo del Hombre es un misterio de Dios. Y los misterios son misterios. No hay que meterse en ellos porque sería complicarnos también. La fijación de fechas, por lo tanto, conduce a la incredulidad. Que siempre, dice ella, habrá en la iglesia movimientos espurios y fanáticos realizados por personas que pretenden ser guiadas por Dios, por aquellos que correrán antes de ser enviados y que establecerán fechas para el cumplimiento de profecías que aún no han realizado. El enemigo se regocija con este proceder porque sus repetidos fracasos y su desviación de la atención hacia puntos falsos provoca confusión e incredulidad. Mira, he conocido varios pastores que se han dedicado a fijar fechas. Cada vez que una de estas fechas llega y Jesús no viene, como nos sucedió a nosotros en el principio de nuestra historia, con los pioneros que fijaron fechas, Guillermo Wheeler fijó fechas, Josías Leach rectificó las fechas después, pero todas estas fijaciones de fechas lo que trajeron fue confusión, fue desánimo y que la gente finalmente se apartara, se fuera y abandonara el mensaje. Por lo tanto, no debemos escuchar a aquellas personas que están fijando fechas. Realmente creo que el Señor nos ha llamado a hacer una obra extraordinaria. El Señor nos ha llamado a hacer una obra de preparación para el pueblo de Dios, pero no de estar exacerbando las emociones y demás, estableciendo fechas acerca de la segunda venida de Cristo, porque esto, como dice aquí el Espíritu de Profecía, provoca confusión e incredulidad. Así que es algo que debemos tener en cuenta. Es un grave pecado delante de Dios desvirtuar, mutilar, alterar lo que la palabra de Dios indica. Tengamos precaución siempre de mantenernos en los límites que la palabra de Dios nos dice. Las cosas reveladas, esas son para nosotros, pero las secretas son para Dios y no debemos meternos en los misterios de Dios. Hay que dejarle a Dios finalmente el arbitrio de él manejar estas cosas como él cree que debe hacer. Una cosa muy importante es que no hay profecía de tiempo más allá de 1844. Así que no podemos establecer una fecha porque no se nos ha aclarado esto. En Evento de los Últimos Días, página 36, ella dice que la gente no tendrá otro mensaje acerca de un tiempo definido. Después de este lapso que ahora abarca desde 1842 a 1844, no puede haber ningún cómputo definido del tiempo profético. El cálculo más prolongado llega hasta el otoño de 1844. Y evidentemente se está refiriendo a la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Allí concluyó todo lo que tiene que ver con tiempos proféticos. De ahí en adelante estamos viviendo en un periodo de gracia, de misericordia de Dios, en el cual no debemos fijar fechas para nada porque no existen bíblicamente. Si alguien viene ahora a enseñarte de que hay un periodo posterior a 1844 en que lo que habla Apocalipsis de las 7 trompetas se van a cumplir, todo eso simplemente son conjeturas. Esos eventos ya pasaron, ya esos eventos no tienen nada que ver con el futuro. Sencillamente son cuestiones que ya se cumplieron y debemos dejarlas ahí tranquilas porque ya se cumplieron. Lo único que tienen esos eventos que aparece en Apocalipsis, el número de 7, es que sí, los eventos finales que corresponden al séptimo sello, corresponden a la séptima trompeta, todas esas cosas se están por cumplir, incluyendo las 7 iglesias. Estamos viviendo en el periodo de la iglesia número 7, que es la iglesia de la Odisea. Ahí sí estamos bien, pero no empezar ahora a rebuscar lo que ya pasó para incluirlo en un periodo posterior y que ahora se van a cumplir esas cosas. Lamentablemente algunos están dedicando tiempo a enseñar a la iglesia y a predicarle a la iglesia sobre estos eventos que ya son caducos, que ya se han cumplido, tratando de establecer nuevos criterios proféticos en relación a tiempo cuando ya los periodos proféticos en cuanto a tiempo han terminado. No hay profecía más allá del año 1844. Ahora, creo que ciertamente en toda época los hombres y mujeres de Dios esperaron el regreso de Jesús en sus días. Y tenemos, por ejemplo, algunos textos bíblicos que así nos lo muestran. Digamos Pablo, ahí en Tito capítulo 2, versículo 13, un texto que ustedes conocen bien, pero si tú tienes tu Biblia ahí puedes buscarlo.
Pablo decía, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pablo esperaba en sus días, y los discípulos, los apóstoles, esperaban en sus días que Jesús viniera a la tierra y se preparaban para ese evento. Tenemos, por ejemplo, Santiago el menor, el hermano del Señor, ahí en el capítulo 5 de su libro, versículo 7, decía a los hermanos allí reunidos, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, porque él esperaba que Jesús volvería a la tierra por su pueblo también en sus días. Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 13, dice, puesto que estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, decía Pedro, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Cuando Pedro pronunciaba estas palabras, él estaba vehementemente enseñando a su iglesia, a sus lectores, de que realmente él creía de que Jesús vendría en su tiempo. Él se mantenía con esa expectativa, con esa expectación de ver a Jesús en sus propios días. Por lo tanto, alentaba a los hermanos a vivir en santa y piadosa manera de vivir. El mismo Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 22, cerrando ya prácticamente el libro de Apocalipsis en el versículo 20, escuchó las palabras de Jesús que le dijo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y Juan exclamó, ven, sí, ven Señor Jesús. Él anhelaba que antes de que él muriera, él pudiera venir. Y así también lo esperaba Elena White. A veces leemos cosas en los escritos de Elena White que nos muestran claramente cómo ella esperaba en sus días el regreso de Jesús. Veamos algunas declaraciones interesantes de la sierva de Dios. Decía ella, puesto que el tiempo es corto, debiéramos trabajar con diligencia y doblar energía. Y ella dice, nuestros hijos quizás nunca entren a la universidad. Y tal vez algunos malintencionados toman esas citas de Elena White para decir, miren, aquí se equivocó ella porque dijo esto y sin embargo Jesús no ha venido a la tierra. No, no es que se equivocó, es que al igual que los profetas de antaño, ella esperaba que Jesús viniera en sus días. Por lo tanto, ella hablaba de su experiencia, de sus anhelos, de lo que ella sentía, de lo que ella creía, tal como hicieron estos profetas o estos apóstoles que les presentaron a sus iglesias que se animaran, que se prepararan porque el Señor iba a venir. De manera que ella participaba también de ese mismo espíritu. Aquí, por ejemplo, en Eventos de los Últimos Días, página 37, nos dice que ella escribió, no es realmente sabio tener hijos ahora, el tiempo es corto, están sobre nosotros los peligros de los últimos días y los hijos pequeños serán mayormente arrebatados antes de esto. Mira, a mí me pasó esto. Cuando yo me casé, yo tenía en esos momentos la idea, el criterio de que Jesús estaba tan cerca que era mejor no tener hijos. Y le dije a mi esposa, recién casados, mejor no tenemos hijos porque no vamos a terminar de criarlos. Bueno, déjame decirte, han pasado 42 años ya. ¿Qué te parece? O sea que ese anhelo, esa expectativa que uno tiene de que Jesús viene pronto, a veces nos hace aventurarnos a tomar decisiones que realmente no son, diríamos, correctas hasta cierto punto, pero tampoco son un pecado, sencillamente es porque tenemos una esperanza grande de ver a Jesús pronto. Y esa es la expectativa que nos ha mantenido con esa efervescencia y con ese deseo de prepararnos para que Jesús finalmente nos pueda recibir con él en gloria. Otra declaración, oye, los testimonios, tomó 2 páginas 124. Ella dice, en esta época del mundo, cuando las escenas de la historia terrenal están por clausurarse pronto y estamos por entrar en el tiempo de angustia como nunca lo hubo, cuanto menos sean los casamientos contraídos, mejor para todos, tanto hombres como mujeres. Imagínate cuántos se han casado de la fecha que ella dijo esto hasta esta fecha. Yo mismo como pastor he casado muchas personas también. O sea, el punto es que no debemos tomar estas cosas para criticarla a ella por sus declaraciones, teniendo en cuenta que ella como persona estaba muy creída, muy segura de que Jesús vendría en sus días y sentía esto con tanta
veía el evento del regreso de Jesús con tanta inminencia que realmente ella pensaba que era mejor evitar ciertas actitudes y estar más bien dedicando el tiempo a prepararse para encontrarse con Jesús. Sin embargo, indudablemente, el Señor aún no ha venido. ¿Y cuál es la causa? Quizás muchos se pregunten, ¿por qué cuando su pueblo ha mantenido todas estas expectativas a lo largo del tiempo? En primer lugar, es el énfasis que vemos. ¿Por qué razón el Señor no ha venido? Bueno, ahí encontramos una declaración en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que nos da un poco de luz. Pedro dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Déjame decirte algo. Nosotros prejuzgamos las cosas mayormente basados en los límites que nuestra mente humana nos da en cuanto al razonamiento de estos eventos y especialmente en cuanto al concepto del factor tiempo. Te pongo un ejemplo. Tengo algunos amigos pastores que hoy en día tienen más de 90 años. Tengo una hermana allá en Cuba, la hermana Nena Seguane, que vive en Camagüey, de la iglesia de Garrido, que acaba de cumplir 101 años. Y cuando vemos personas que tienen esta edad, decimos, wow, ¿cómo ha vivido? ¿Cuántos años ha vivido? Pero si los comparamos, por ejemplo, con Matusalén, que vivió 969 años, 101 años todavía está comenzando a vivir. Es un niño, prácticamente dicho, ¿no? Es dividir la vida en 9 partes. Y de esas 9 partes ha cumplido solamente una parte de uno, porque todavía no ha llegado al uno completo. Así que esto nos muestra la relatividad del tiempo. Es un ejemplo que te estoy dando. Ahora piensa en la eternidad de Dios, donde no hay días, donde no hay minutos, donde no hay segundos, no hay años, no hay meses, no hay nada, de acuerdo a los cómputos que nosotros tenemos acá. Dios se mueve en la eternidad. Y como Dios se mueve en la eternidad, el factor tiempo no predomina. Ahora, como nosotros tenemos los límites de nuestra edad, pensamos exactamente de que la venida de Jesús se ha tardado bastante. Pero en la mente de Dios y en el espacio de Dios, la venida de Jesús ha sido simplemente un evento que no está relacionado con el tiempo. Por eso el apóstol Pedro en ese mismo capítulo dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, dándonos una ilustración de que en la mente de Dios el factor tiempo no determina. Lo que sí determina en la mente de Dios es su pasión y su amor por todos aquellos que pudieran perderse y a los cuales Él quiere salvar. O sea, la puerta del arca todavía está abierta porque Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, como dice aquí el apóstol Pedro. Y eso es lo más importante. Ponte a pensar, si Jesús hubiera venido hace 20, 30 años atrás, 40, ¿cuántos de tu familia hubieran tenido la oportunidad de conocer al Señor? ¿Lo habrías conocido tú mismo? ¿Estarías hoy en la iglesia preparándote para recibir a Cristo? Tal vez no. Hay muchos que hoy en día son parte de la iglesia, pero se hubieran perdido si Jesús hubiera venido años atrás. De manera que esto quiere decir que el Señor está extendiendo las estacas, porque Él quiere que quepan más, que entren más. El sacrificio de Cristo ha sido tan grande, ha sido un evento tan extraordinario, fue un gesto de amor tan profundo de Dios, que Él no quiere que mucha gente no disfruten de ese sacrificio que Jesús realizó por nosotros. Él quiere beneficiar a todos los que pueda alcanzar. Y ese es el punto que yo quiero que tú tengas presente en tu mente. No está relacionada la venida de Cristo con un día, sino con un acto de amor y misericordia de Dios, con algo que Dios quiere finalmente en sus sueños ver cumplirse, que es salvar a la humanidad. Por eso, mientras Él pueda salvar a alguno más, Él va a hacerlo. Ahora, esto no quiere decir de que Jesús no va a venir. No, habrá un evento cuando el Espíritu Santo sea derramado en que toda la tierra será iluminada, en que toda persona conocerá del mensaje del tercer ángel y en ese momento tendrá que tomar la decisión de si ser fiel a Dios o adorar a la bestia y a su imagen. Y allí eso será rápido, eso no será cuestión de que demore muchos años.
Pero mientras ese momento llega, sencillamente Dios está cumpliendo con su plan. Pero déjame decirte, como van las cosas, como estamos viendo el mundo hoy actualmente, nos damos cuenta que nos estamos apresurando al fin y tenemos que estar listos para recibir al Señor muy pronto. Ella dice en Testimonios, tomo 2, página 194, la larga noche del obregués es angustiosa, pero se posterga la mañana por misericordia, porque si el maestro viniese, muchos serían encontrados sin preparación. Y además declara, si los adventistas después del gran chasco de 1844 se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos, la obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial, y en ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Así que la cuestión no queda por Dios. La cuestión está en nuestro campo. Como decimos en deporte, la bola está en nuestro campo. Somos nosotros los que tenemos que decir qué vamos a hacer. De manera que hay pecado en el campamento, murmuración, incredulidad, rebelión. Tenemos que eliminar el pecado, tenemos que prepararnos para que Jesús pueda venir a la tierra. Esa es la obra que nos corresponde a nosotros hacer. Dios no va a venir a buscar un pueblo dividido, que esté en discusiones, que esté en pleitos, que estén peleando los unos con los otros, que estén en murmuración, incredulidad. No, Dios va a venir a buscar un pueblo preparado, dispuesto para la traslación, ya listo para ser llevado al reino de los cielos. La incredulidad, destaco eso, la mundanalidad, la falta de consagración, dice más aún, y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. De manera que el plan de Dios era que Cristo hubiera venido antes. Pero ¿qué pasó? La iglesia no cumplió con el llamado de Dios, con el plan de Dios para la iglesia en sus comienzos, y comenzaron a diluirse en otras cosas, y finalmente se perdió la gran oportunidad de haber preparado al mundo para el regreso de Jesús. Y eso es lamentable. Por eso hemos tenido que permanecer en esta tierra tantos años. Si esto se hubiera cumplido conforme al plan de Dios, ni tú ni yo pudiéramos haber nacido. Pero bueno, eso no es problema. Si no existimos, no existimos. Pero gracias a Dios, bueno, por lo menos por un error, tenemos la oportunidad ahora de existir nosotros y también tener la dicha de disfrutar de esas cosas maravillosas que Dios ha preparado para los que le aman. Así que tenemos que trabajar honestamente y con poner el corazón para hacer que finalmente muy pronto Jesús pueda venir a la tierra. Hacer de nuestra parte para adelantar el regreso de Jesús. Dice más aún, si la iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. Ahora, hay un requisito que es necesario. Jesús dijo, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo, os tomaré a mí mismo? Jesús quiere ver un duplicado, quiere ver un clon en su pueblo, utilizando un lenguaje más moderno. Él quiere verse reproducido en su pueblo. Y eso es lo que quiere decir cuando dice, os tomaré a mí mismo. Hasta que no reflejemos en nuestro carácter el carácter de Jesús, evidentemente Jesús no vendría a buscar a su pueblo. Pero como pueblo tenemos que reflejar el carácter de Jesús. Cristo espera, dice en Eventos de los Últimos Días, página 39, Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá para reclamarlos como suyo. Y tú puedes quizás confundirte con esto porque si yo soy pecador y yo constantemente estoy con inclinación al mal, ¿cómo puedo yo realmente tener el carácter de Cristo en una forma perfecta? Bueno, para eso tenemos la gracia de Dios.
Dios lo que quiere ver en ti siempre es el deseo de acercarte más a Él. Siempre Dios quiere ver en ti que tú luchas, que tú avanzas, que tú te enfrentas a Satanás, que estás orando, que estás estudiando la Biblia. Porque si acaso pecas o te caes en algún momento, abogado tenemos para con el Padre. Y el Señor Jesús en esos momentos rellena el bache en el cual has caído. Y de esa forma el Señor hace por ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo. Eso es la justificación por la fe en Cristo. La justicia impartida que constantemente te va preparando en ese proceso de la santificación para estar con Jesús. Así que la vida cristiana es esa. La vida cristiana no es una línea ascendente sin alteraciones. No, si tú lo puedes analizar de esa forma, con una gráfica, verías que avanzas un poco recto, después te caes, vuelves a levantarte y vuelves a caer y vuelves a levantarte, pero sigues subiendo. No es que te vas definitivamente de cabeza hacia abajo, no. Tú sigues, te levantas, pero sigues subiendo. Bueno, esos bachecitos donde caíste, esas alteraciones, Jesús viene con su gracia y las llena. La sangre de Cristo limpia eso, purifica eso, y tú sigues entonces manteniendo una línea ascendente, y esa es la que va a garantizar que llegues al cielo. Es una obra necesaria. Mateo 24:14 dice el Señor: será predicado este evangelio del reino a todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La palabra testimonio es la clave. No es tanta la predicación de la palabra, aunque está incluida, pero lo que el mundo necesita es ver un testimonio cristiano. Así alumbre vuestra luz delante de las naciones, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mundo necesita ver a Cristo en mí. Como decía aquel canto antiguo, ¿puede el mundo ver a Cristo en mí? Y es una pregunta que debe mortificarte a ti, mortificarme a mí todo el tiempo. ¿Puede en realidad el mundo ver a Cristo en mí? Si el mundo ve a Cristo en ti, quiere decir que tú estás cumpliendo con el plan de Dios. Quizás nos pueda dar un estudio bíblico, tal vez nos puedas dar un sermón, pero estás haciendo quizás lo más importante. El mejor sermón que pueda ser predicado es el que vive la iglesia. No el que se predica en el púlpito, sino el que vive la iglesia en la calle, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar, en el supermercado. Esa vida, ese carácter que reflejamos, que es el carácter de Cristo, es un sermón que nadie puede discutir. Y por eso es que el mundo va a ser amonestado. Por ese tipo de sermón es que el mundo va a ser iluminado para entender que deben prepararse porque Cristo está a las puertas. Mediante la proclamación del evangelio al mundo, comenta Elena White, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino también apresurarla. Así que podemos hacerlo, pero todo tiene un límite. Dios lleva un registro de las naciones y los cálculos han aumentado contra ellos en los libros del cielo. Y cuando se decreta una ley de que la transgresión del primer día de la semana será castigada, entonces su copa estará llena. Todo tiene un límite. O sea, tenemos una obra que hacer, pero va a llegar un momento en cuando se firme una ley dominical, cuando se decrete la muerte para todos aquellos que se mantienen en su posición de obedecer la ley de Dios guardando el sábado y no guardar el domingo, entonces la copa de Dios se llenará. Dice, Dios mantiene una cuenta con las naciones. Cuando llegue plenamente el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Así sucedió con los antediluvianos, se les dio 120 años. Así sucedió también con los de Sodoma y Gomorra, se le da un tiempo. Así sucedió también con el pueblo judío, con el Israel literal, se dieron 490 años. Dios tiene un límite. Cuando ese límite se cumpla, finalmente Dios obrará. Dice aquí que cuando el tiempo en que la iniquidad haya alcanzado el límite declarado de la misericordia de Dios, su paciencia cesará. Cuando las cifras acumuladas en los registros del cielo indiquen que está completa la suma de la transgresión, la ira vendrá. Debemos estar completamente convencidos. Otra declaración nos dice que la copa de iniquidad está casi llena y la justicia retributiva de Dios está por descender sobre los culpables. Se ven todos los últimos días, página 41. Aquí tenemos otra declaración. La transgresión casi ha llegado a su límite. La confusión llena el mundo y pronto un gran terror vendrá sobre los seres humanos.
El fin está muy cerca. Nosotros que sabemos la verdad debiéramos estar preparándonos para lo que pronto se desatará sobre el mundo como una sorpresa abrumadora. Queridos, realmente tenemos la completa convicción de que todas estas cosas que mencionamos aquí, que estamos tratando en estos momentos, estas citas de la Biblia, el Espíritu de Profecía, deben ser para cada uno de nosotros un estímulo para saber que realmente estamos acercándonos al fin. Y el mundo está declarando abiertamente, con las señales que están ocurriendo, con los eventos que están pasando, cómo se está comportando la humanidad hoy, de que ya la copa está a punto de llenarse y que finalmente Cristo va a venir por su pueblo. Hay un llamado final. Y cito las palabras aquí del apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en envidias y contiendas, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hay una preparación que hacer. Es hora ya de despertar del sueño. Es hora de sacudir el tedio, la apatía espiritual que tenemos. Es hora de enfocarnos en nuestra preparación, de vestirnos del Señor Jesucristo, porque es la hora de prepararnos para encontrarnos con el Señor. Ella dice que ojalá que el Señor no dé descanso ni día ni de noche a aquellos que ahora son descuidados e indolentes en la causa y la obra de Dios. El fin está cerca. Esto es lo que Jesús quisiera siempre mantener ante nosotros, la brevedad del tiempo. Que Dios nos ayude a estar preparados, que Dios nos ayude a tomar conciencia, queridos hermanos y amigos, del tiempo que vivimos. Es un tiempo precioso y que podamos darnos cuenta de que realmente Dios en su gran misericordia nos ha extendido un tiempo de gracia para poder estar listos para su venida. El Señor no quiere que tú te quedes. El Señor no quiere que tu familia se quede. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento y que muy pronto podamos estar con Jesús en las mansiones celestiales. Ojalá se cumpla eso en tu vida, ojalá se cumpla en la mía. Y termino diciéndote en estos momentos que mi pensamiento está en ti, estamos orando por ti, estamos orando por todos aquellos que me han pedido oraciones. Tengan presente de que seguiremos orando por cada una de sus necesidades y nos gustaría que compartieran conmigo las experiencias que han tenido, las oraciones que han sido contestadas, cuánto se ha superado el problema que te llevó a pedir que orara por ti, porque también es una forma de glorificar a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en el próximo estudio. Es mi deseo y oración.